fueron muy variados y de verdad que hay algunos que yo creo que son de lo mejor que tiene la consola. Empezaré por Cyberleap, un run and gun de corte futurista inspirado en Alien, y el precursor de Metal Slug, con unos gráficos muy bonitos y una banda sonora preciosa. Super Spy, un first person shooter con mezcla de beat'em up y elementos de RPG. También Magician Lore, como no mencionarlo, ese mago que iba transformándose en bestias y animales y en un ninja también, un título guapísimo que a mí de verdad que me encanta. También NAM 1975, otro run and gun de corte más bélico, fueron los primeros títulos del año 90. Y a partir del 91 yo creo y opino que aquí ya las cosas, aunque los primeros títulos fueran algunos que no he mencionado, como por ejemplo salieron un par de juegos de Mahjong, salió también el Player Golf, el Reading Hero y el Ninja Combat, el primer bombazo llega en el año 1991. Y me voy a parar aquí porque aquí llega el primer Fatal Fury, la respuesta a Street Fighter 1. ¿Y por qué la respuesta a Street Fighter 1? Porque cuando se lanzó el primer Street Fighter en arcades, que fue creado por el señor Takashi Nishiyama, él creó este juego con unos matices y unas ideas muy buenas y muy frescas, sentando las bases de lo que sería después el Street Fighter 2, pero no tuvo una muy buena acogida por la gente por el control, aunque los gráficos eran bestiales para ese entonces. Cuando se terminó el primer Street Fighter, este señor, Takashi Nishiyama, se marcha a SNK y ahí empieza a desarrollar lo que sería el alter ego de Street Fighter, y fue Fatal Fury. Fury es un juego de lucha versus uno contra uno al mejor de dos asaltos. La historia nos sitúa en la ciudad inventada de Soul Town, donde dos hermanos, Terry Bogard y Andy Bogard, se inscriben en un torneo llamado King of Fighters porque tienen una venganza particular, y junto a ellos se les suma su amigo, el señor Joe Higashi, el campeón de Muay Thai de Japón. Con esta premisa empieza Fatal Fury King of Fighters, un juego con una muy buena banda sonora, una jugabilidad algo tosca, como por eso te decía que era el alter ego del Street Fighter 1, porque al principio la jugabilidad era lo más renqueante, por así decirlo, en los juegos de lucha. Luego Street Fighter 2 sentó las bases de lo que hoy en día suele ser el juego de lucha con la jugabilidad o perfecta o casi perfecta, ¿no? Luego se evolucionó, como ya veremos más adelante, pero fue un punto y aparte en el mundo de los videojuegos el Street Fighter 2. Pero bueno, esto será en otro capítulo. Ahora voy a hablar de Fatal Fury 1 King of Fighters. El señor Jesse Howard, el organizador del torneo, mató al padre adoptivo de los hermanos Bogard y monta este torneo en Southtown para competir contra los luchadores más fuertes del lugar. Y como he dicho, el trío de amigos se inscribe en el torneo con la intención de llegar hasta Jesse Howard y poner fin a su vida en la venganza que tanto ansían. Este juego te permite escoger a 3 luchadores, los 3 protagonistas que he comentado ahora, cada uno con sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Tienen varios movimientos especiales que muchos se hacen parecidos a lo que era el Street Fighter 1, cuando lanzas una onda de energía con Terry y con Joe es un remolino, pues se hace como el Hadouken de Ryu y Ken. Lo que pasa que en el Street Fighter 1 no salían, y aquí las magias casi que sí salían, pero casi, Y qué decir, pues que fue un exitazo, que fue yo creo que fue el primer éxito de SNK,
y vio SNK, no sé el por qué, no sé si será porque el señor que fundó SNK, el señor Eikichi Kawasaki, fue boxeador profesional en su juventud, o fue porque los juegos de lucha también tenían un tirón muy fuerte. Pero Eikichi Kawasaki le gustaba el supervisar los juegos, no era un director que simplemente daba manga ancha a su equipo y ya está. Le gustaba supervisar, le gustaba que dolieran los golpes, que sintieses el puñetazo, la patada, la onda vital, que lo sintieras. Y es de ahí que todo esto, aderezado también con una particularidad que tenía este juego, que era el cambio de plano, algo que era difícil de controlar, una buena historia y todo esto que te he contado del torneo de artes marciales y demás, fue el primer éxito de SNK. De ahí SNK yo creo que tomó el camino de hacerse fuerte en los juegos de lucha. No sé si sería por también una guerra particular que tuvo con Capcom en el terreno de los arcades y en el doméstico también, aunque de diferente manera. La mala suerte, el primer Fatal Fury, de ser contemporáneo con Street Fighter 2 y no recibió el mejor reconocimiento porque el boom fue el Street Fighter 2. Pero con todo y con eso, SNK ya puso la primera piedra para saber qué dirección tomar, qué camino debía seguir SNK. Al año 1992, donde aquí SNK dio forma a su estructura de dónde quería hacerse fuerte, en qué campos, y lanzó varios títulos. De entre ellos salió Soccer Brawl, el juego de robots de fútbol. Salió el Last Resort, uno de los mejores shoot 'em ups que tiene la consola. Es el Baseball All Stars 2, que también es un muy buen juego de béisbol y muy entretenido. Ninja Commando, un beat 'em up, también muy bueno. El Androdunos, otro shoot 'em up con unos gráficos muy bonitos, parecidos al 3D sin llegar a serlos, pero muy bueno. El World Heroes, una especie de respuesta a lo que fue Street Fighter 2. Salió la secuela del Fatal Fury, el Fatal Fury 2, y donde me voy a parar es en el Art of Fighting, Ryuko no Ken. ¿Qué decir de este maravilloso Art of Fighting? Para mí es uno de los juegos de lucha de SNK que recuerdo con muchísimo cariño, porque recuerdo que con mi amigo Javi entramos en un bar al cual solíamos frecuentar, que anteriormente habían máquinas de videojuegos recreativas, y vimos esos pedazos de sprites diseñados por Shinkiro con un tamaño espectacular, increíble al ojo visual humano, porque sí, los juegos de lucha pues tenían sprites bien grandes y definidos, pero yo creo que como Art of Fighting no. Y ese zoom que se hacía, los rostros que se hinchaban, salían sangre, eso le daba un punto de realismo al juego espectacular. Yo recuerdo que cuando vi la intro me quedé embobado diciendo, ¿pero qué es esto? Quiero jugar. Y jugué y me ventilaron rápido. El todo, Ryaku todo, me pegó un palizón que no veas, porque tenía una jugabilidad bastante compleja, las cosas como sean. Fue un título que innovó bastante, porque fue el primer juego que incorporó la barra de ki para hacer los movimientos especiales. Se necesitaba también pues una barra especial para los movimientos. Tenías la barra de vida y la barra de ki, que era para hacer los movimientos especiales, y cuando te quedabas sin ki lo podías recargar. ¿Qué decir de Art of Fighting? Un juego, ya te digo, para mí de lo mejor que salió de lucha. Fue una de mis sagas preferidas y bueno, que fue un éxito y le hizo bien la competencia a Street Fighter 2, aunque fuera el mejor juego, porque yo no tengo reparos en
en decir las verdades, fue el mejor, el más aclamado, el que tuvo más bombo, el que tuvo más nombre, el que la gente deseaba jugar. Pero Art of Fighting, cuidado, porque también tenía su cosa, ambientado en las películas de acción de la época, rollo Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme y esas cosas. Marc Dacascos también, ¿por qué no? Fue con una historia muy rebuscada, porque recordaba, como digo, a un guión de película. Secuestraban a la hermana de Ryo y Ryo se iba a buscarla, pero le acompañaba a su amigo Robert, que era el otro protagonista. Y lo malo de este título, tal vez, era que solo podías jugar con los dos protagonistas en el modo historia, ¿no? Pero al mismo tiempo, eso de que solo pudieras jugar con dos personajes le daba también un punto de decir, quiero aprender a hacer los movimientos. O sea, no tenías que estar dominando lo que era, pues yo que sé, con Street Fighter, que una vez lo jugabas con Blanca, otra con Dalsim, otra con Ken. Aquí te tenías que centrar simple y llanamente en estos dos protagonistas, pero le daba un puntito más de realismo, por así decirlo, ¿no? Aunque fuera más complejo. Sabemos la historia, pero voy a poneros un poco en situación para la gente que no conozca el juego o que no haya escuchado hablar nunca de él. Bueno, pues la historia de Art of Fighting nos lleva a la ciudad ficticia de Showtown, también la ciudad de Fatal Fury, donde hay un dojo que se enseña Karate Kyokugen Ryu. El fundador es Takuma Sakazaki, el padre de Ryo Sakazaki. Y ahí hay un alumno que es amigo de Ryo, que es Robert García. Ambos entrenan a muerte y se superan día tras día, mientras que un buen día el padre de Ryo desaparece y Ryo se queda al cuidado de su hermana Yuri. Pero Ryo tenía que ganarse el sustento de la casa y de la forma que lo hacía era en peleas callejeras. Un buen día entra al dojo y lo ve todo roto, patas para arriba, como si fueran entrado a robar, y su hermana no está. Con esta premisa y las pocas pistas que les quedan, Ryo y Robert se embarcarán en la ciudad de Showtown para recuperar a Yuri y descifrar qué misterio está detrás de ello. ¿En qué más innovó este juego, el Art of Fighting? Pues que tenía un zoom espectacular, donde los muñecos cuando se acercaban pues se veía la pantalla de más lejos, y cuando se acercaban pues se veía de mucho más cerca, con una definición espectacular. También se incluyeron unos bonus, que aquí no era el típico bonus de destrozar cosas y algo por el estilo, ¿no? Aquí podías escoger si querías romper unas botellas mediante el botón de ataque. Tenías que pararlo en el nivel exacto, en la fuerza exacta, y entonces rompías las botellas y podías ganar ki. Luego había otro bonus que era de romper unos bloques de hielo. Tenías que apretar repetidamente el botón de ataque para llegar al máximo y así ganar un poco más de barra de vida. Y luego el tercer bonus, que este me encanta, es que tenías que dominar el arte del Aosu Token, que era como le decíamos yo y mi colega Javi, el Super Kameame, porque era un Kame gigantesco. Tenías que hacerlo 7-8 veces, que era adelante, hacia atrás y una Duken normal. Y cuando conseguías dominarlo, ya lo podías utilizar durante todo el resto de juego, que consumía toda la barra de ki. O sea, si tú fallabas con el Aosu Token, o se lo cubrían o lo que fuera, tenías que volver a recargar el ki porque te quedabas sin movimientos especiales, vamos. Era un juego que constaba de 8 fases, con un guión, ya te digo, de película de acción, muy bien elaborado para ser del año 92, con una muy buena banda sonora también, como la estarás escuchando, y que para mí fue un juego espectacular. Llegamos al año 1993. Aquí fue un año bastante prolífico también para SNK y la Neo Geo,
y ya iba tomando más